Y lo vamos a hacer en el libro Segunda de Corintios. Vamos a leer los versos finales del libro Segunda de Corintios. Y conforme lo vaya encontrando, se va poniendo de pie. Y dice la palabra del Señor desde el verso 12 hasta finalizar el capítulo 2. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor y le damos gracias a Dios también por su presencia, por su amor, y por haber permitido que nuestra hermana Anita ya esté bien, que siga glorificándose también en cada necesidad y en cada vida. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, una vez más llegamos hasta tu presencia con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, sediento de tu presencia, sediento de tu palabra. Agradecido, Señor, porque tú has obrado y has dado salud, sanidad, Señor, a nuestra hermana Anita. Ha salido muy bien, Señor, de esa intervención quirúrgica. Y todo temor, todo peligro, Señor, ya está fuera, gracias a ti. En tu gracia, Señor, y en tu amor, tú has cubierto su vida. Ahora, Señor, también cubre a tu iglesia, derramando misericordia a través de tu palabra, tocando, Señor, los corazones y añadiendo cada día los que han de ser salvos en el nombre poderoso de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Como siempre, es interesante prestar atención a lo que es la palabra de Dios, especialmente cuando estudiamos los que son las epístolas del apóstol Pablo, que son las que rigen a la iglesia del Señor. Ya lo hemos dicho, los libros del Antiguo Testamento son para una retroalimentación en nuestra vida y para de las experiencias de los judíos, también nosotros tomamos para nuestra salud y no hacer las cosas que ahí vimos que se hicieron, porque saben que tienen castigo del Señor. Y como el apóstol Pablo fue elegido por Dios para ser cabeza de la iglesia, él fue escribiendo cada una de estas epístolas que hemos estado estudiando, para que nuestro conocimiento vaya creciendo y cada día nosotros vayamos escalando en la presencia del Señor. En esa oportunidad,
Pablo hace referencia a aquellas acciones que nosotros tenemos, que nosotros cometemos por ser faltos de fe, faltos de seguridad y, como se dice en el mundo, por tener una autoestima extremadamente bajo. El ser humano se caracteriza por vivir un mundo de fantasía, un mundo de falacia, en donde se infla el orgullo, pero en la realidad la mayoría son un montón de perdedores. Perdedores porque no tienen el valor de enfrentarse en la vida como debe de ser. Y cualquier cosa que se dice, cualquier cosa que se expresa, nos hace retroceder, nos hace dejar o de mirar aquel punto en el cual nosotros queríamos llegar. Perdemos de vista la capacidad que tenemos y que Dios nos ha dado para ser vencedores en este mundo. La Biblia dice que Dios creó al hombre para que fuese un vencedor. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, se incrustó, se metió en medio y le hizo creer al hombre que es un derrotado, a tal grado que hasta la fecha la mayoría, por no decir que un 99% del mundo, todos son una bola de derrotados. Tienen la oportunidad en sus manos, la dejan ir. Tienen la capacidad para poderse enfrentar en la vida y ser victorioso, pero siempre están retrocediendo, siempre se sienten poca cosa, siempre se sienten incapaces. Usted ya habrá oído frases como esta y probablemente también las pudo haber dicho, pero siempre en la boca, en el mundo está: no se puede, es imposible, jamás se ha hecho, considero que no lo podemos hacer. O sea, actitudes que son completamente negativas, que a nuestra vida nosotros no podemos andar con esa negatividad. Aún en la iglesia, es triste, pero hay mentalidades que siempre tienen: no se puede, imposible, ¿de dónde vamos a sacar reales para eso? O lo peor que se puede decir es: que como el pastor no anda donde yo ando y no ha vivido lo que yo he vivido, por eso es que se expresa de esa forma. Lamentablemente, siempre nosotros vamos, como decíamos el domingo pasado, si se acuerdan, anulando a Dios en todo. Pero la Biblia dice que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Lo crees, iglesia? Y entonces, ¿por qué no actúan de esa manera? ¿Por qué, si Dios lo ha llamado a usted, llámese como se llama, para ser un vencedor, por qué nosotros caminamos como un perdedor, con miedo, temblando, escondiéndonos? ¿Qué más puedo decir que son las actitudes de la mayoría de la iglesia del Señor? No solo me refiero a la Restauración Cristiana, sino a todos. ¿Por qué? Le voy a decir esto. Hace unos días yo platicaba con un pastor de acá de San Carlos y le digo, me dio hasta escalofríos escucharlo. Primero porque se quejaba
de la vida que estaba llevando en el Señor y que el Señor no le ayudaba, que el Señor como que había cerrado su oído para él, porque él miraba que no avanzaba. Y luego en la iglesia, que una directiva que en lugar de ser positiva era un estorbo en medio de la iglesia, y un pueblo que no le obedecía y que no lo valoraban a él como lo que era. Y solo escucharlo hablar, digo, da miedo, porque si esa es la cabeza, ya se puede imaginar cómo anda el pueblo. Pero, y el Dios que nosotros tenemos nos ha llamado para ser derrotados. El Dios que nosotros tenemos nos ha señalado para que nosotros andemos escondiéndonos. No, sino que nosotros mismos hemos tomado una actitud de evasiva delante de Dios, una actitud de defensa delante de Dios, cuando esa defensa debiera de ser en contra de Satanás. Es a Dios al que nosotros no le estamos creyendo, y es a Dios al que nosotros no le estamos validando su palabra en nuestra vida, y eso nos hace retroceder. Por eso es que en esta noche, a la luz de esta palabra, queremos ver el vivir una vida victoriosa, y lo hemos denominado: vivamos una vida de victoria. Vivamos una vida de victoria. Muchos dicen en el mundo que el mundo es de los audaces. ¿Cuántos creen eso? Que el mundo es de los audaces, de los que se arriesgan, de los que sacrifican todo con tal de llegar a un objetivo. Algo hay de eso cierto. Lamentablemente no todos queremos vivir en ese mundo de riesgo. Todos queremos estar sentados y que todos nos lo lleven a casa, y que nos lleven esclavos hasta para que nos estén soplando en momentos de calor. Pero eso solo se da en los cuentos de hadas o en los imperios de hace antaño. Y aunque nosotros somos reyes y sacerdotes, todavía no hemos llegado a tener esclavos. Por ende, nosotros debemos de vivir una vida fructífera en el Señor. Y para poder vivir una vida fructífera en el Señor, debemos de creerle primeramente a Dios. Segundo, debemos de arriesgarnos. ¿No han leído ustedes en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? O sea, para poder creer usted en el Señor, tiene que aprender a creer con el corazón y no con los ojos. Eso le dijo el Señor a Marta, porque Marta estaba delante del Señor reclamándole y haciéndole una observación de que si él hubiese estado presente, su hermano no se hubiese muerto. Y el Señor le dijo: no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Y ella le dijo: sí, Señor, yo sé que va a resucitar allá en aquel día cuando tú regreses, porque yo sé que tú vas a regresar. Y aunque tenía conocimiento, no tenía seguridad en las palabras del Señor. Por eso el Señor le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? ¿Entendieron, Martas? Que si no creen en el Señor nunca van a tener victoria y nunca van a poderse mover como verdaderamente debe de moverse la iglesia del Señor. Antes de entrar a los detalles, le voy a dar otro ejemplo para que vea que no solo en el mundo actual se dan cosas, sino hombres grandes que en su momento tuvieron el corazón de Dios y fueron protegidos por Dios, ni aún así tuvieron el valor para hacer las cosas que Dios
les había encomendado hacer. Tal vez usted ya habrá oído hablar de un tal David, de un tal Saúl, de un tal Goliat, allá en capítulo 17 de Primera Samuel. Allá lo leen en casa, sí, porque aquí se viene a escuchar palabra. Que dice la Biblia que estaba en guerra los filisteos contra Israel. Y los filisteos se buscaron a un gigante llamado Goliat, que era un hombre de gran estatura, recio, fuerte, y que solo lo vieron los judíos y empezaron a temblar. Y el rey Saúl, que dice la Biblia que Dios le había cambiado el corazón, le había llenado de su espíritu, dice la Biblia que Saúl temblaba y tenía temor al ver a aquel hombre. Y durante 40 días Goliat se burlaba del pueblo de Israel, se burlaba del rey de Israel y se burlaba del ejército de Dios. Y todo el ejército temblaba porque se olvidaron que tenía un Dios con ellos. ¿Cuántas veces usted ha temblado ante el enemigo? ¿Cuántas veces usted se ha visto en problemas, en situaciones, y sabiendo que tiene un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que pelea sus batallas, usted en lugar de avanzar, retrocede? Porque no se puede, hermano, imposible. ¿Cómo va a crecer el grupo si solo católicos hay? Y no, de esos son los que se quieren para que se conviertan. ¿Para qué quiere meter cristianos ahí si eso no hace nada? No se puede, hermano. Imposible. Muy caro. No hay reales, no hay pueblo, no hay nada. Bueno, yo creo que ya pensaron que tal vez ni Dios tienen. Y eso le pasaba a Saúl. Se había olvidado que Dios era el que peleaba sus batallas, y se había olvidado que era Dios el que respalda nuestra vida. 40 días había pasado Goliat provocando al ejército del Dios viviente, y todo el ejército del Dios viviente temblaba al ver un gigante enfrente de ellos. Y dice la Biblia que Dios envió a David, un enanito, pastor de ovejas, huelía chivo. Y cuando él llegó donde estaba el campamento, donde estaba el ejército del Señor, le dio tristeza, le dio compasión al ver cómo ese gigante se burlaba del ejército y del rey, y todos temblaban. Que el mismo David dice: ¿y quién es este filisteo incircunciso que trata y que insulta al ejército de Dios? Un pastorcito de ovejas tenía más valor que todo un ejército, por cuanto el pastorcito confiaba en su Dios y el ejército confiaba en sus circunstancias, en su poder, en el armamento, en el ejército, en todo lo que le rodeaba, menos en Dios. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué está viviendo la vida que vive? ¿Por qué siente usted que en lugar de avanzar va hacia atrás como el cangrejo? ¿No se ha preguntado usted hasta dónde llega su fe, que no le ha permitido moverse en las esferas de la no le voy a decir tercera dimensión, porque moverse en Dios ya no es de tercera dimensión, es la quinta, sexta, séptima dimensión, porque moverse en Dios es moverse en un momento sobrenatural en el cual Dios derrama su misericordia, y todas aquellas cosas que a usted le parecen imposibles, Dios las hace posibles. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.
Y es allí donde Dios quiere que tú te muevas, iglesia. Es allí donde Dios quiere que tú saborees e intimes con Él. Que te des cuenta que tienes poder para ejecutar, y tienes labios para hablar, y tienes labios para reprender y hacer correr al enemigo. No ser tú el que sale huyendo. Y cuando David se enfrentó al gigante, el primero que dudó fue el rey de Israel. Le dijo: ¿y tú qué vas a hacer ahí? Si ese hombre desde nacimiento es un soldado de guerra, experto en armas, conoce artes marciales y está capacitado para pelear contra 20 de un solo. Y tú, un enano que solo cuida chivos y que no sabe nada. Pero David, solo miren hasta dónde llegaba la seguridad de David. Pues voy a decirte, mi rey, que es cierto que soy pastor de ovejas, pero cuando el oso se me lleva una oveja, yo peleo con ella y lo mato. Y cuando el león también se presenta, lo mato. Y cuando el lobo y toda ave o todo animal rapaz que se presenta a quererme quitar una oveja, se muere, porque Dios está conmigo. ¿No puedes tener tú esa seguridad delante de Dios? ¿Te cuesta a ti tanto tomar una actitud de vencedor, sabiendo que tú no estás solo, sino que Dios está contigo? ¿Por qué nos cuesta a nosotros entender que con un poquito de fe tú puedes mover montañas? Con un poquito de fe tú puedes avanzar considerablemente, y todas aquellas cosas que te has propuesto, Dios te las va a conceder. La fe, repito, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios te está diciendo que con fe tú tienes la capacidad de hacer todo lo que se te ocurra, siempre y cuando no sea pecado. Y Dios te lo va a conceder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya no es posible que nosotros vivamos en temor. Ya no es posible que en nuestros labios hayan frases de no se puede. Bueno, eso debe de ser borrado del léxico cristiano. Imposible. Eso de decir no se puede ya no debe de estar en nuestro repertorio. Debe de estar fuera, anulado, sacado. Porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén, iglesia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Entonces, ¿por qué debemos nosotros de vivir con miedo? ¿Por qué debemos de vivir nosotros con una inseguridad? ¿Por qué nosotros debemos de vivir huyendo de todo y de nada? Porque al final nosotros debiéramos de entender que Dios pelea nuestras batallas y que Dios al final siempre nos hace vencedores, porque para eso Él nos ha llamado, para ser vencedores. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor para que asumiera como cabeza de la iglesia. Imagínense ustedes, pero imagínenselo, que Pablo hubiese comenzado a trabajar y a querer levantar la iglesia en Asia, en Europa, y que donde él fuera predicando el evangelio del Señor, pero de una vez fuese diciendo: es que no se puede. Máxime si llegó allá a Grecia y encontró de que ahí todos son idólatras, no se puede.
Y llegó a Roma y no se puede. Y llegó a Éfeso y no se puede. Y llegó a Tesalónica y no se puede. Y anduvo en todo el mundo y no se puede. ¿Cree usted que usted y yo estuviéramos hoy aquí alabando y glorificando a Dios porque no se puede? ¿Cree usted que si nosotros tomáramos una actitud de derrota en la cual creyéramos cada acción que nosotros dependemos o que nosotros creemos depender de lo terrenal, de la circunstancia, de lo que estamos viendo? Miren, nosotros somos tan campeones en fe que solo tenemos fe cuando tenemos dinero. No hay dinero y ahí la fe se acabó. Tenemos fe cuando tenemos lo que necesitamos. Cuando no lo tenemos, nuestra fe es un fracaso. ¿Ese es el Dios que nosotros tenemos? ¿Ese es el Dios que nosotros creemos? No. Ese Dios te está diciendo que cuando tú no tienes nada, lo tienes todo. Ese Dios te está diciendo que entre más débil seas, más fuerte serás. Ese Dios te está diciendo que aunque tú no tengas nada, Dios está contigo y te da la victoria, porque para eso Él te compró en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la vida? ¿Y por qué confiar en las circunstancias o confiar en las acciones temporales si lo temporal no dura mucho? Hoy tienes dinero, mañana no. Te pueden suceder 100,000 cosas. Pero un verdadero cristiano depende de Dios, vive para Dios y confía en Dios porque Dios está con él. Asumamos una actitud vencedora, una actitud de victoria, una actitud en la cual Dios siempre va a estar con nosotros. En el mundo hay dos tipos de personas: los vencedores y los derrotados. No hay términos medios. O vences en el mundo o te hundes en el mundo. Como al igual en la vida espiritual hay dos tipos de personas: los que le creyeron a Dios y se salvaron, los que no le creyeron a Dios y están esperando la condenación eterna. Yo pregunto, ¿de cuáles eres tú? Iglesia, ¿de cuáles? ¿De los que están seguros de una salvación porque Dios derramó misericordia y Dios te ha tendido la mano? ¿O de aquellos que, sabiendo que tienen un Dios poderoso, un Cristo que dejó su trono de gloria para darte a ti victoria, tú sigues pensando que a saber si te vas a salvar? ¿Sí dicen algunos cristianos por acá? A saber si yo seré salvo. Ya desde ahí empiece por convertirse, porque usted mismo ha negado la gloria de Dios sobre su vida. Un cristiano no debe de dudar de lo que Dios ha hecho por él, porque esa es nuestra esperanza. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos allá en los Corintios, cuando se hablaba de esperanza contra esperanza? De saber que somos salvos porque a Cristo le plació y porque Él derramó misericordia, y es algo que no está en tela de juicio, porque ya Dios lo hizo todo. Nosotros hemos sido llamados para seguir al frente de la batalla, sabiendo que suceda lo que suceda, el regalo te lo dio Dios a ti. Eres salvo para la gloria de Dios. Dios te ha salvado, Dios te ha bendecido, Dios ha derramado misericordia, porque Él te compró en la cruz del Calvario. No puede haber una actitud entonces de negativa en mi vida y pensar, a saber si Cristo pudo. Como lo mataron en la cruz y como yo no vi que resucitó. Eso no puede caber en el lenguaje cristiano. Y Pablo, cuando comienza en este verso 12, hace referencia a que él había sido llamado
para ser un victorioso. Había sido llamado para ir al frente, a la cabeza de la iglesia. Pero él sabía que no era fácil la tarea. Él sabía que no lo habían llamado a un jardín de rosas, ni lo habían llamado a que lo anduvieran cargando en un coche cargado por esclavos. Entonces no habían coches como los de hoy. Y que tenía que hacer largas caminatas, sufrir grandes palizas. Lo vituperaron, le dieron latigazos 5 veces 40 menos 1, si dice la Biblia. Lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo metieron preso, pero nunca desistió de llevar el evangelio y de tener victoria. Y donde iba llegando, la palabra de Dios se multiplicaba y se añadían los que tenían que ser salvos. Pregunto, ¿cuánto hace que tú no te ganas un alma? Iglesia, ¿una semana? ¿Un mes? ¿Un semestre? ¿Un año? ¿Y cómo te sientes al saber que no estás haciendo la obra de Dios? Porque la obra de Dios no es venir acá todos los días, ni la obra de Dios tampoco es venir a cumplir un privilegio dentro de la iglesia. La obra de Dios es pregonar el mensaje de salvación, y por lo menos uno debes de ganártelo en la historia de tu vida, para que haya valido la pena la sangre de Cristo por ti. Pero no, nos hemos echado hacia atrás y tenemos miedo, porque es que Satanás golpea duro. No, sí, pues si Satanás golpea duro, si para eso lo he puesto. Y hace bien su trabajo, y trabaja las 24 horas del día, y siempre va a andar detrás de ti, poniéndote el pie para que tú te vayas de bruces. Pero recuerda que también tienes un Dios poderoso que te ha dado armas para que tú venzas a Satanás en cualquier terreno y en cualquier circunstancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y tú lo vas a vencer y te vas a sentir bien venciéndolo, porque Dios está contigo. Esa fue la actitud de David cuando vio al gigante. No iba a empezar así como los de la restauración cristiana. No se puede, Señor, es muy grande, tiene armas, yo soy un pobre pastor que a saber por qué me fueron a traer hasta acá. No, él sabía quién era su Dios. Él sabía que Dios peleaba sus batallas. Él sabía que Dios estaba con él. Tú también debes de saber que Dios está contigo, que Dios pelea tus batallas, que Dios te da la victoria en cualquier terreno que te encuentres. No importa el tamaño del enemigo, no importa el tamaño de aquel que se te ponga enfrente para hacerte daño. Dios está contigo y Dios te da la victoria, y tú vas a vencer en todo momento y en todo lugar. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Entonces debemos de asumir una posición de victoria y no de derrota. Aún, fíjense, en el mundo está catalogado y bueno, ahí le han puesto una cantidad bastante grande. 1/10 parte del mundo es victoriosa. El 90% del mundo está en derrota. ¿Por qué? Porque solo unos pocos son los que asumen las riquezas del mundo, que las han querido disfrazar de 100,000 modos. Lo que ha pasado es que unos se han atrevido a arriesgarse, mientras otros están esperando que le llueva del cielo. Jamás te lloverá del cielo si tú no te arriesgas. Jamás tú tendrás victoria si no inviertes. Jamás tú tendrás dinero si no buscas cómo ser un inversionista. ¿Te irá mal? Irás para atrás, no verás ni una, y siempre pasarás llorando todos los días de tu vida. Para entrar en los detalles, leemos el verso 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo
en Cristo Jesús. Acá nos hace ver un primer detalle muy importante para nosotros, por cuanto debemos de aprender si verdaderamente queremos tener una posición de vencedor, pero ponerlo en práctica, no solo en la mente, porque ese es el problema del cristiano. El cristiano sabe que Satanás existe, pero dice, sí, es que el Señor me va a ayudar, pero no hace nada. Es que yo sé que orando el Señor me va a dar la victoria, pero nunca la recibe, porque ni ora, y si ora mal, y está esperando de que todo lo haga otro, porque Él no lo hace. Cuando aquí Pablo te está enseñando que debes de aprender a depender de Cristo. Amén, iglesia. Pregunto, ¿dependen ustedes de Cristo? ¿Dependen ustedes de Cristo? Y si ustedes dependen de Cristo, ¿por qué estamos como estamos? Pregunto. Porque eso no es solo de expresarlo con la boca, sino de vivirlo. Le digo, yo he estado en hogares donde me he quedado con la boca abierta de cómo ahí se mueve la misericordia de Dios. Y hemos llegado, hemos visitado, hemos estado platicando, y de repente me dice, fíjese, pastor, que no tenemos para comer. Llevamos 2 días sin comer, pero no nos estamos quejando. Yo sé que ya viene el auxilio. Y de repente el auxilio llega. Y le llegó más comida de la que ellos se podían imaginar. Bueno, nosotros mismos en este lugar nos hemos proyectado. Acabamos de estar platicando con nuestro hermano Manuel y ya vamos avanzando más de lo que nosotros considerábamos que íbamos a avanzar, y no teníamos ni un peso, partido por la mitad, y ya estamos por llegar a la meta, y vamos a sobrepasar la meta en este semestre, porque Dios está derramando victoria y está diciéndonos que todo se puede en Cristo. Y entonces, ¿por qué nosotros vivimos siempre? Sí, Señor, yo sé que tú puedes, así como la Marta. Sí, Señor, yo sé que tú vas a venir en aquel día y vas a resucitar Lázaro, pero el Señor no le estaba diciendo del futuro, le estaba hablando del presente, y el Señor te está diciendo a ti en el presente que Él está contigo las 24 horas del día. Y que tú debes de asumir una actitud de vencedor, porque en cualquier terreno tuya es la victoria. Dios te la va a dar. ¿Solo cree? Sí, le dijo el Señor a Marta, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Porque la tal Marta estaba afanada en otras cosas y había dejado la esencia. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Vivimos pendiente de lo temporal, vivimos pendiente de las cosas circunstanciales, vivimos pendiente de aquellas cosas que vemos, pero nos hemos olvidado que en Dios todo es posible. ¿Por qué tenemos que esperar hasta vivir un problema serio para darnos cuenta de que Dios está con nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar que me arranquen una mano, una pierna, o tengan que intervenirme quirúrgicamente y mi vida esté en peligro para darme cuenta que Dios las 24 horas está conmigo? Bueno, ayer yo iba a visitar a mi hermana Anita y oía todavía aquella cantaletita. Es que está peligroso, y es que puede haber tal cosa. Y yo le decía, Anita, no se preocupe, no hay nada, se acabó. Porque es Dios el que está diciendo, no yo. Es Dios el que está dando la victoria, no yo. Es Dios el que está obrando en el corazón, y es Dios el que está derramando misericordia, y es Dios el que te quiere tener a ti bien. Somos nosotros los que queremos estar mal delante del Señor. Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a vivir bajo la cobertura de Dios, y Dios se glorificará en tu vida.
Repito, imagínense ustedes a Pablo haciendo la obra de Dios en una forma negativa. O que las empresas comenzaran sus negocios, pero que empezaran desde ya. Fracasamos y perdimos. ¿Creen ustedes que van a triunfar? Ninguna empresa comienza su negocio pensando que va a perder. Ninguna. Solo los cristianos. Solo los cristianos, desde que ya asumimos una responsabilidad, ya traemos incrustado en el cerebro e incrustado en el corazón. No se puede. No es posible. A saber si seré salvo, dicen algunos salvajes por ahí. No puedo yo dudar de una sangre derramada en la cruz del Calvario para tu vida. No puedo yo dudar de una acción poderosa hecha por el Cristo de la gloria para darte victoria a ti. Ahora imagínate a Cristo cuando el Señor lo mandó hace 2000 años a predicar el Evangelio y haber empezado Cristo. Que no se puede, Padre. Ni me quieren los judíos, matarme quieren. ¿Hubiéramos tenido victoria? No. Pero Jesús estaba seguro de quién era el Padre. Y nosotros debemos de estar seguros quién es Cristo. Y nosotros debemos de estar seguros quién nos ha dado la victoria. Dependamos de Cristo y vivamos bajo su cobertura si verdaderamente queremos ser un vencedor. Segundo detalle, lo encontramos en el verso 14, 15 y 16. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí la palabra de Dios nos muestra una oportunidad a asumir una posición de eficacia, asumir una posición de eficacia. Como decíamos al inicio y lo repito ahorita, el ser humano se ha catalogado por tener una estima extremadamente bajo. ¿Qué piensan ustedes de una persona que tiene la estima extremadamente bajo, que se denigra a sí mismo, siempre está pensando negativamente, siempre dice que no se puede hacer absolutamente nada, y aunque traten de motivarlo, él siempre retrocede porque su vida siempre ha sido de vivir como cangrejo y no como una persona victoriosa? ¿Se han fijado que el cangrejo avanza hacia atrás y no hacia adelante? Y así es la mayor parte de la humanidad. Avanza hacia atrás y no hacia adelante. Pero aunque eso dañe lo que es a toda la humanidad, en la vida cristiana no debe detenerse esa posición. Porque allá San Marcos, por ejemplo, dice en el capítulo 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que es un versículo extremadamente fiel y veraz, pero la iglesia no lo cree. La iglesia dice: no se puede. La iglesia, bueno, como platicaba con este pastor, es que mire, pastor, es que Dios a veces he pensado que ya ni me escucha. Escuchar a un pastor hablar de esa manera es inconcebible. Pero él ya se siente derrotado, ya se siente vencido, siente que Dios no está con él, siente que Dios no le va a dar victoria. Eso en los hijos de Dios no debe de existir. Por muy malo que seas, óyelo bien, por muy malo que sea, Cristo está intercediendo por tu vida para que tú tengas victoria. Cristo está intercediendo por ti para que tú seas un vencedor.
Entonces asume tu papel de eficacia, asume tu papel de poder, asume tu papel como hijo de Dios y vence al mundo porque Dios está contigo. No te dejes vencer por el enemigo. Eso fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva. Así es que Dios ha dicho que si ustedes comen del árbol, y vienen los otros, Juan vendeme la conserva, y le creyeron y se olvidaron de Dios y le dieron la espalda a Dios y anularon a Dios en todas sus proezas. Por eso estamos como estamos. Y hoy, 2000 años después de la venida de Cristo, todavía nosotros seguimos anulando la presencia de Dios en nuestra vida porque no le estamos creyendo y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Con eso les pongo de ejemplo. Vamos a cumplir 2 años y no pasamos de 12 grupos. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Creen ustedes que somos victoriosos? ¿Creen ustedes que somos vencedores? Debemos de vivir, de confiar en Cristo, debemos de tomar esa posición que Cristo ha dado a nuestra vida. Dice allá, verso 14 al 16, que antes de conocer a Cristo nosotros éramos olor desagradable delante de Dios. Éramos abominación delante de Dios. Pero en el momento que Cristo derramó su misericordia sobre tu vida, en el momento que Cristo decidió tomarte a ti como hijo de Dios, ese tufo que tú echabas pasó a la historia. Porque hoy dice, eres olor agradable en Cristo. ¿Lo crees, iglesia? Ya no necesitas bañarte. Ya el Señor ya lo hizo todo por ti. Ya te dio la victoria. Ahora eres como la niña de sus ojos. Olor agradable, dice, nación santa, pueblo escogido de Dios y linaje de Dios. ¿Qué más quieres para darte cuenta de que Dios te ha dado un lugar que no lo tiene nadie? ¿Qué más quieres conocer o qué más quieres saber para darte cuenta que la posición que tú tienes en el mundo es una posición victoriosa y no como los de allá afuera que viven en perdición? Asume tu papel, ese papel que Dios te ha dado. Ponlo en práctica, ve con seguridad y avanza hacia el lugar que Dios te ha señalado. Y la victoria será tuya en todo momento y en todo lugar. No te preocupes por los diablos. Dios te los vencerá. No te preocupes por el enemigo. Si le dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso que tiene amedrentado al ejército de Dios? Un pastorcito lo venció. ¿Cuántos pastorcitos hay acá? ¿Cuántas almas compradas en la sangre del Cordero hay acá que deben de ser victoriosos siempre y asumir un papel de eficacia porque Dios está contigo? Verso 17 para ir finalizando. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí Pablo nos hace ver esa oportunidad maravillosa de vivir en honestidad. Si nosotros queremos ser verdaderamente vencedores, aparte de depender de Cristo, aparte de asumir un papel de eficacia, debemos de ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Dice la Biblia que todo aquel que llega a la presencia de Dios exaltándose, Dios lo humilla. Pero aquel que llega humillado delante del Señor, reconociendo lo que es, sabiendo que delante de Dios la capacidad no existe, pero Dios te da capacidad, sabiendo que sin Dios es imposible que tú seas un vencedor. El Señor dice en su palabra, lejos de mí
nada podéis hacer. Pero Dios quiere que tú te reconozcas a ti mismo, que te hagas un autoescaneo y que te des cuenta cómo es en realidad tu posición delante de Dios. Y que no te mientas, porque cuando tú tomas una actitud vencedora sabiendo que Dios no está contigo, te estás engañando a ti mismo, porque Dios jamás te va a dar la victoria, y Dios jamás te va a apoyar, y Dios jamás te va a respaldar, porque tú estás lleno de orgullo, de ego y de vanidad. Y más aún cuando nosotros tenemos, como dicen en el mundo, la cola pateada, que aquí decimos que somos cristianos, pero allá afuera somos otra cosa, que aquí ponemos una cara de ángel, pero nomás salimos de aquí y allá afuera somos otra cosa. ¿Cómo nosotros vamos a ser vencedores si no andamos el 100% de la mano de Dios? Hay quienes en la calle andan haciendo malabares, haciendo actos de desaparición continua. Entran en un edificio por una puerta y salen por la otra. Parecen cirqueros, porque no son honestos consigo mismo ni con Dios. Y no le están creyendo a Dios y no están haciendo las cosas como Dios quiere que tú las hagas. Con esto termino. Dios te ha dado a ti una oportunidad maravillosa de ser un verdadero hijo de Dios. Pero Dios quiere que tú seas un vencedor, y Dios quiere que tú vivas de la mano con Cristo. No trates de agarrar la Biblia a tu conveniencia, ni trates de poner en tus labios palabras que Dios no ha dicho. Como dice acá el verso 17, nosotros no andamos falsificando la palabra de Dios. La palabra la pregonamos tal como Dios la está poniendo en el corazón y en nuestros labios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay victoria. Vive de la mano con el Señor, créele, aprende a depender de Él, y Dios te dará la victoria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar a Dios. Yo quiero pedirte en esta hora que medites en tu corazón, y que si tú has sentido ese deseo de huir, esa posición de derrota en que no se puede, o peor aún, si en tu corazón has dudado alguna vez de esa labor de Cristo en la cruz del Calvario dándote la salvación, yo te invito a que medites y que le digas a Cristo: perdóname. Yo quiero vivir en victoria. Yo quiero ser un vencedor, pero no lo podré hacer si no tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Dios quiere bendecirte en esta hora. Dios quiere derramar misericordia sobre ti. Dios quiere darte la victoria. Oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te doy gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Señor, y tú nos muestras el camino a la victoria. Señor, sé que en ti soy un vencedor. Sé que en ti hay victoria, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, todo pecado. Perdónanos, Señor, nuestras bajezas. Perdónanos, Señor, nuestras maldades. Y sé tú en nosotros. No a nosotros, Señor,
sino a tu nombre sea dada la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.